Educación Superior GT. Que estés viendo este video indica que eres una persona de éxito. Comenzamos. Ciencia y filosofía. Definición de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, tanto natural como humana, y también de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que les damos. Estos conocimientos además son registrados y sirven de base a las generaciones futuras. Así que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, se depura, acumula con el paso del tiempo. Se trata de un producto cultural de la humanidad moderna, quizá uno de los más celebrados y reconocidos de su historia, cuyas raíces, sin embargo, han estado con nosotros desde la antigüedad clásica. Eso quiere decir que una ciencia es un conjunto de conocimientos que se organizan, que son comprobables y que obtienen a partir de la observación de fenómenos naturales y sociales y de la experimentación y demostración, una realidad que es natural y humana. Nociones generales de la ciencia. La ciencia es conocimiento ordenado inmediato de los seres y sus propiedades para comprender mejor las nociones generales de la ciencia. Es importante conocer las características de la ciencia. Aspira a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea, mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. En ese sentido, valora la objetividad y la metodicidad y se aleja de las subjetividades. Analiza los objetos de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente, aunque no siempre acuda a modelos experimentales de comprobación, dependiendo de la materia. Se fundamenta en la investigación, esto es un espíritu crítico y analítico, así como en los pasos que establece el método científico para formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. Genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica antes de ser aceptado como cierto o valedero. Se compone de un número importante de ramas o campos especializados del saber, que estudian fenómenos naturales, formales o sociales y que en su totalidad conforman un todo unificado. El conocimiento científico abarca el conjunto de hechos verificables y sustentados, en evidencia que la ciencia tiene por válidos en un momento determinado de su historia. Se trata de un conjunto de leyes, teorías y modelos para la interpretación y explicación de los fenómenos de la realidad. Si bien están debidamente documentados y sometidos al juicio especializado, también están abiertos a la reinterpretación y el rebatimiento. Esto significa que el conocimiento científico se actualiza a sí mismo, afinando sus perspectivas, desechando miradas obsoletas y manteniéndose en un constante estado de comprobación. Por eso la diferencia enorme de otras doctrinas de interpretación de la realidad, como la religión, en las que el saber es estanco o incuestionable. Este ejemplo quiere decir que para la ciencia, definitivamente la religión
no es objeto de estudio, toda vez que nosotros que creemos en Dios, por ejemplo, no estamos de acuerdo en que se someta a experimentación, porque sabemos que lo que está dentro de la Biblia es básicamente la verdad. No necesitamos que haya un método científico que nos compruebe realmente que Dios existe, por ejemplo. Sin embargo, el conocimiento científico apoya y ayuda definitivamente a la humanidad. Cualidades del conocimiento científico. Es sencillo, es claro, es sistemático, es legal, especializado, objetivo, es fáctico, es crítico y es predictivo. Hay que tener en cuenta que la validez del conocimiento científico no es permanente ni incuestionable, sino que lo consideran como tal siempre y cuando no sean refutados. Constantemente los conocimientos obtenidos se contrastan entre sí y se cuestionan. Para esto, un ejemplo bastante importante es la vacuna del COVID-19. En diferentes países están haciendo estudios científicos para descubrir una cura a dicha enfermedad. Sin embargo, todos están trabajando en sus diferentes sedes, en sus diferentes países, pero no todos básicamente están de acuerdo con los estudios de otras personas en cuanto a la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros buscamos en la red, buscamos en línea, nos podemos dar cuenta que hay estudios que indican que las mascarillas, por ejemplo, que se utilizan, indican en algunos países que no es necesario ni obligatorio, porque definitivamente la mascarilla no protege del virus. En otros lugares, por ejemplo en Guatemala, nos indican que es obligatoria la utilización de la mascarilla con el objetivo de evitar que se siga propagando. Hay estudios, por ejemplo, de coronavirus, de COVID-19, en el que la misma Organización Mundial de la Salud primero indicaba que no podía básicamente contagiarse en el aire, pero hace un par de días aparece un nuevo estudio en el que varios científicos indican que efectivamente en el aire pueden estar partículas de saliva y que el COVID-19 puede contagiarse de esa manera. Es por ello que la ciencia básicamente es cuestionable, está en permanente cambio, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que yo les he puesto como ejemplo, por si ustedes quieren buscarlas como herramientas, ¿verdad? Para tener mayores referencias, podrían hacerlo para que ustedes básicamente vayan teniendo un poco más de conocimiento sobre la enfermedad y cómo es que en algunos lugares se indica una cosa y en otros países hay otro criterio. Entonces es importante, ¿verdad? Un ejemplo como este, verificarlo. El método científico se conoce con este nombre a una metodología propia del pensamiento científico propuesto inicialmente por Sir Francis Bacon, pero fruto de años de pensamiento racionalista y empírico y de la colaboración de pensadores posteriores como David Hume o William Whewell, por citar solo nombres. Este método exige la construcción del conocimiento según criterios de refutabilidad, o sea que pueda ser sometido a potenciales pruebas que lo contradigan, y de reproductibilidad o repetibilidad, o sea que otros puedan hacer una verificación más de una vez y dar con el mismo resultado.
lo que les indicaba la vacuna en contra del COVID-19 es en distintos países que se está realizando, ¿verdad? Que se están realizando estas pruebas. Entonces, es importante que ustedes también el manejo de la información, conforme a los ejemplos que yo les he dado, sea de manera responsable, ¿verdad? Porque tenemos que ver realmente también páginas oficiales en las que nosotros podamos nutrir nuestros conocimientos sobre esta enfermedad. Los pasos del método científico son los siguientes: observación, ir a buscar el fenómeno que se desea estudiar en un contexto natural para obtener así datos e información con lo que se analiza. Por ejemplo, es para buscar una cura a esta enfermedad, definitivamente los científicos deben observar cuáles son los diferentes contextos, en qué lugares este virus es más resistente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos daban incluso informaciones de cuánto tiempo dura, por ejemplo, en el plástico, cuánto tiempo este virus puede durar en el cartón, cuánto tiempo puede durar el virus en madera, y así diferentes estudios, ¿verdad? Entonces ahí básicamente se está observando, ¿verdad? Se está estudiando el contexto natural del virus. Y así se obtienen los datos e información para analizarlo. También estos científicos tienen una hipótesis, o sea que formulan una explicación tentativa o de trabajo que permite seguir indagando en la naturaleza del fenómeno, teniendo ya una dirección y una posibilidad interpretativa. Me pongo en el lugar de esos científicos y me imagino que lo que indicaban primero era ¿cómo se contagia? Esa era la pregunta. ¿Qué es ese virus? ¿Qué es lo que hace que haya una reacción en cuerpos de personas que están enfermando, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que tener una formulación de una hipótesis, un supuesto básicamente de cuál era la causa por la cual la gente se estaba enfermando, ¿verdad? Y cómo es que se contagiaba, ¿verdad? Entonces, esa era la hipótesis de los científicos. Y experimentación, llevar a cabo pruebas ya en un ambiente controlado, ya en los laboratorios, ¿verdad? Para replicar el fenómeno y estudiar sus mecanismos internos. El hecho de la mascarilla o las caretas faciales, ¿verdad? Los escudos faciales, definitivamente en laboratorios verificaron esa situación, ¿verdad? De que era muy importante que usáramos todos y todas las mascarillas, por ejemplo, para evitar contagios y también para evitar que nosotros podamos contagiar a otra persona, ¿verdad? Si estuviéramos infectados. Eso, pero ¿cómo fue que básicamente se nos obliga entonces en Guatemala a utilización de la mascarilla? Porque hubo ya una experimentación y hubo ya en un laboratorio diferentes pruebas que dieron esa posibilidad. Pero como les indicaba, ¿verdad? Como es cambiante, es variable, definitivamente como es una ciencia, puede ser objeto también de muchas críticas. Es por ello que cada uno de los países toma la decisión que mejor le parezca conveniente para el combate al COVID-19, por ponerles un ejemplo. La teoría: retomar la hipótesis más probable y proceder a explicarla conforme a los resultados experimentales. Ahí ya básicamente ya es que nacen los estudios, ¿verdad? En los que ahí podemos nosotros leer, ¿verdad?, cuál es realmente la probabilidad de contagios, por qué es que se contagian las personas, cuáles son las medidas que se deben de tomar, y básicamente es un marco científico, ¿verdad?, en el que la hipótesis se lleva básicamente ya a la información teórica para brindar un sentido al fenómeno que está sucediendo en el momento. Y las conclusiones definitivamente de esos estudios, ¿verdad?, se expresan conclusiones finales de la teoría que se formó.
Y en este caso, pues estamos confiando en Dios que pronto esté la cura a esta enfermedad COVID-19 y que realmente esas conclusiones sean por fe las mejores para la humanidad. Cuídense mucho también ustedes, pues aún, ¿verdad?, está en experimentación y está básicamente en la etapa de ya dar teorías sobre qué se puede dar y pues la búsqueda de una cura de dicha enfermedad. Quiero decirles, ¿verdad?, que no olviden suscribirse a mi canal y gracias por la atención. Dios los bendiga.